Hola, Y eso sí me perfecto. ayuda. Ujú. Sí. Vamos a partir con esto. Bueno, fíjate que este curso a mí me lo pidió Kiyari hace como en la pandemia por ahí. Eh, y bueno, yo le dije a Jocelyn, bueno, porque este curso lo daba otro profesor ante un tal Viera, Salvador Viera, no sé si lo ubicas, de No, Kiyari. no. En Ya. verdad no conozco a profes de Kilari, solamente a ti te encontré Ya. y sí, porque usualmente como que utilizo mucho mi intuición para los profes o para los terapeutas. O sea, no dejo que así nomás cualquiera se meta mi energía, por así decirlo, ¿no? Para que me ayude a sanar y tal. Exacto, sí. Bueno, entonces me había pedido que hiciera este curso y yo dije, bueno, ¿y de qué se trata? Cuéntame. No, me dijo, está basado en el libro El Código de la Emoción. O sea, el Código de la Emoción es la base de ese taller. Ah, ya, ok, déjame ver, voy a preparar algo. Y fíjate que me puse a investigar y resulta que encontré harta información respecto a en qué lugares se pueden ir atrapando las emociones. ¿Te fijas? Además, yo estoy hablando 4 años atrás, cuando veía este taller de emociones atrapadas, lo encontraba como un poco insignificante, la verdad, para todas las técnicas que manejaba yo. Entonces yo decía, ya, ok, Jocelyn, ya voy a hacer algo, cuando lo tenga listo te voy a avisar. Y de ahí nació este curso de las emociones atrapadas, que ha tenido harta acogida, harto éxito, fíjate, y realmente es mucho más completo, más fuerte, digamos, a la hora de trabajar esta parte en las personas. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, las emociones atrapadas tienen que ver con emociones, pues emociones, sentimientos, ¿cierto? Que producimos todos los días, ¿cierto? En forma cotidiana, todo el mundo, yo, tú, toda la gente. Hay emociones, digamos, armoniosas y otras no tan armoniosas. Eso depende de los estados anímicos, de los perfiles de personalidad de las personas, el momento de su vida que estén pasando, o sea, todo es relativo y todos podemos en algún minuto ir atrapando, acumulando emociones. O sea, esto es así. ¿Fija? Entonces, las emociones atrapadas son emociones que no se expresan, uno no expresa lo que siente, sino que se las traga, sino que se las guarda, por distintas razones, ¿ya? Por distintas razones a veces uno hace vista gorda, ¿ya? Respecto a lo que está experienciando con las personas a tu alrededor. Entonces la emoción atrapada es una emoción que no logró salir y está ahí enquistada en la persona. Y como estas son energías, son programas, son archivos, son improntas, grabaciones, de alguna manera van teniendo un cierto peso en el aura, en los chakras. Y por eso las personas a veces se sienten cansadas, se sienten como que les falta energía, la energía no fluye bien en las personas porque están atochadas a veces de este tipo de emociones. Entonces, emoción viene de energía, moción, movimiento. Las emociones son un impulso biológico de la vida. El sistema límbico en la corteza cerebral es el encargado de gestionar, ¿cierto? Las emociones que nosotros necesitamos. Ahora, una emoción, ¿cierto? Es la directriz de la mente para generar una acción. Las acciones se generan cuando la persona siente la necesidad, por ejemplo, de miedo, de estrés, de rabia, de alegría. Esto nos mueve. Las emociones son impulsos que nos llevan a movernos, a actuar, para bien o para mal. Si lo que sentiste no se expresó a través de la acción, ¿cierto? Esa energía está en mí y quiere salir, pero no encuentra la salida porque no se expresa, ya sea físicamente o verbalmente, y ahí se quedó. Bueno, esto de las emociones también tiene que ver, fíjate, con la mente, con el pensamiento que tú tengas, porque los pensamientos son los que a veces generan las emociones. ¿Ya? Si yo soy pesimista, fija, voy a tener emociones de ese calibre, ¿ya?
Entonces, no es la razón la que nos lleva a la acción, sino son las emociones. Y las emociones nos hacen movernos. No sé, tú gritas, te apagas, te contraes, te exaltas, ¿ya? Entonces, son las emociones las que le dan como el movimiento a las cosas, ¿ya? Entonces, la capacidad para razonar sobre nuestras emociones, percibirlas, comprenderlas como habilidad intrínseca del ser humano, implica en último término el desarrollo de procesos de regulación emocional que ayudarían a moderar, ¿cierto? Y prevenir los efectos negativos del estrés. Bueno, este curso tiene que ver un poco con encontrar esas emociones. Hacemos un chequeo, un escaneo en todo el cuerpo para encontrarlas y luego liberarlas. Y después contarle al paciente lo que se encontró para que el paciente las procese y las resignifique. Y luego hacemos una psicoeducación, ¿cierto? Cortita, sobre lo que es la inteligencia emocional. Es decir, que la persona aprenda a gestionar sus emociones, ¿ya? Y ahí, mira, cada una de estas herramientitas tiene un teórico que fundamenta, digamos, la acción de la terapia completa. Entonces, el concepto de emoción surge en el siglo XIX. Antes de ese periodo se hablaba de pasiones, sentimientos, afecto y sensación. La palabra emoción viene del latín, que significa emotio, nombre que se deriva del verbo emovere, que significa movimiento, es decir, todo sentimiento que mueve hacia un pensamiento, una acción que puede ser positiva, destructiva o neutra, emoción, energía en movimiento. Bueno, el mundo de las emociones todavía está teñido de desconocimientos, de prejuicios, de actitudes negativas, despectivas, barreras que es necesario derribar, realizando estudios y procesos de reflexión sistemáticos y permanentes. Fíjate que si nosotros nos enseñaran en el colegio desde chicos este tema de las emociones, yo creo que tendríamos más control, pero en realidad en ningún lado te hacen un taller de emociones, nada, ¿te fijas? Entonces uno cuando es adulto, uno como puede, se las arregla, va haciendo tallercitos de desarrollo personal, cuestiones antiestrés, otros se meten a yoga, y de a poco uno va aprendiendo estas cosas, pero cuando ya eres grande, cuando eres chico, cuando eres adolescente, adulto joven, en ningún lado hay alguna cátedra, alguna asignatura, un ramo en la universidad, en ningún lado sobre el manejo de las emociones. ¿Ya? Felizmente hoy día se está hablando mucho más sobre las emociones. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un cuadro, ¿cierto?, donde están las emociones y los sentimientos. Las emociones es como están en el cuerpo, ¿ya? Y es un proceso público, o sea, yo te veo a ti, tú me ves a mí, tú ves a la gente, sus emociones a través del cuerpo. Y las emociones son ideas y modos de pensamiento, ideas y modos de pensamiento, ¿ya? Mientras que los sentimientos es una cuestión más privada, o sea, es un proceso privado tuyo, ¿ya? Y tiene que ver más con tu mente. Las percepciones son mixtas del cuerpo y de la mente. Bueno, emociones, cielo, hay millones, millones, hay gradientes, unas más fuertes, unas más light. Por ejemplo, del enfado puedes llegar a la ira y de la ira puedes llegar a la furia. ¿Fija? Del temor puedes llegar al miedo y del miedo puedes llegar al terror. De la melancolía vas a parar a la tristeza y de la tristeza vas a la pena. O sea, hay miles de emociones dando vuelta en nosotros. Ahora, ¿cómo liberar las emociones atrapadas? ¿Por qué se pueden quedar atrapadas las emociones? Las emociones se pueden quedar atrapadas porque no somos conscientes de ellas. Por ese motivo se almacenan en nuestro inconsciente, generalmente debido al miedo y a la falta de recursos para afrontar determinadas situaciones que hemos vivido en forma traumática. Hay varias teorías de la emoción. La teoría fisiológica sugiere que las respuestas intracorporales son las responsables de las emociones. Hay otra teoría neurológica que propone que la actividad en el cerebro lleva a respuestas emocionales.
Y hay otra teoría cognitiva que argumenta que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. También hay una teoría evolucionista de Darwin, ¿cierto?, que afirma que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo obligaba a las personas a luchar, a evitar el peligro, a sobrevivir. ¿Te fijas? Entonces las emociones tampoco son tan malas, igual nos ayudan en momentos críticos. Ahí están. Todas cumplen un rol, no son buenas ni malas, ¿te fijas? Pero tienden a acumularse en nosotros. Menos mal que existe la técnica de liberación de emociones. Imagínate. Williams James y Carl Lange también sugieren que las emociones ocurren como consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos. Y así, Walter Cannon no estaba muy de acuerdo con la teoría anterior por distintos motivos. ¿Ya? Y así esta cosa fue evolucionando en el tiempo y se fue haciendo un constructo con todas estas ideas de todos estos teóricos sobre las emociones. Y la verdad es que cuando llega Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional y Howard Gardner también con las teorías de la inteligencia múltiple, esto se empieza ya a formalizar, la psicología empieza como a incluir este tema, porque antes no lo tenía. Acuérdate que la psicología es solo psique, solo mente, y las emociones era como el pariente pobre de todo este abordaje. Entonces, la relación de las emociones con el bienestar vienen de la mano de Daniel Goleman. En la última década, la teoría de la inteligencia emocional, la IE, que es distinto a la IA, la inteligencia artificial, ha comenzado a ganar terreno por todos lados. Ya hoy día, hay mucha gente trabajando el tema de las emociones, fíjate, en los trabajos, en las empresas, en los colegios, en el desarrollo personal. Este tipo de inteligencia que comenzó a hacerse popular gracias a Daniel Goleman tiene su origen en la visión de inteligencias del profesor Howard Gardner, en la teoría de las inteligencias múltiples. Hay muchos estudios que afirman que la inteligencia emocional es la clave para el bienestar de las personas, pues el autoconocimiento, la regulación emocional o la empatía afectan positivamente al bienestar psicológico de los individuos, así como las relaciones personales o el desarrollo laboral o deportivo. Bueno, tú sabes que hay distintos tipos de personalidades. Hay gente que es introvertida, gente que es extrovertida, gente que es más emocional, los otros son más mentales, otros son más espirituales. Hay varios patrones de personalidad, ¿ya? Entonces, las emociones, si tú las manejas, tú puedes llegar lejos, ¿ya? Puedes ser muy exitoso, puedes llegar lejos. Pero si tú no tienes control de tus emociones, manejo de tus emociones, regulación de tus emociones, vas a vivir ahí nomás, sin surgir, sin avanzar, porque vas a estar preso de tu tema emocional, de tus miedos, de tus ansiedades, de una serie de situaciones. Entonces, realmente es súper importante el trabajo con las emociones, ¿ya? Te digo que de repente hay personas que estudian en la universidad, hacen MBA, magíster y cuánta cosa para arriba hay, pero resulta que eso a veces no les sirve mucho porque llegan a una empresa y no saben cómo relacionarse con las personas, ni con abajo ni con arriba, ¿te fijas? Entonces podrás ser muy inteligente, pero si no tienes inteligencia emocional, regulación emocional, no te va a servir mucho eso, ¿ya? Ok, y por eso que los profesionales jóvenes después empiezan como a buscar, ¿cierto? Como empiezan a tener como crisis existenciales y no se dan cuenta que son las emociones las que tienen que finalmente manejar.
Entonces, Daniel Goleman es un psicólogo americano que a partir del libro Inteligencia Emocional en el año 95 adquirió una gran notoriedad al hablar y tratar en profundidad estos términos. Según Goleman, la inteligencia emocional abarca cuatro dimensiones. La autorregulación, o sea que tú seas capaz de autorregularte, pero para eso tienes que autoobservarte, cómo estás actuando, qué estás diciendo, qué estás pensando. Habilidades sociales para poder relacionarte bien con las personas, habilidades blandas. Empatía, ponerte en el lugar del otro también, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el otro? Y el autoconocimiento, que es muy importante saber quién soy yo, cuáles son mis puntos delgados, flacos, cuáles son mis puntos complicados. Entonces, las emociones, la liberación de emociones, la inteligencia emocional, va de la mano, fíjate, con el desarrollo personal. A veces la gente se preocupa mucho de las enfermedades, estoy enfermo de esto, enfermo de lo otro, pero son muy pocas las personas que se preocupan de desarrollarse como personas, de autoconocerse, de ir mejorando cosas, de ir desarrollando otras. Eh, ok, las cuales estas cuatro dimensiones ¿cierto? Influyen en cómo nos comportamos en cualquier ámbito de nuestra vida, por ejemplo, al relacionarnos en el trabajo, o consigo mismo, o con la familia. Anteriormente, Howard Gardner hablaba de inteligencia interpersonal en su obra sobre las inteligencias múltiples, ya en el año 83, o sea, anterior a Goleman. En dicho libro hablaba sobre las habilidades para comprenderse a uno mismo, apreciar sus sentimientos, sus temores y motivaciones. Gardner más tarde equiparó la inteligencia interpersonal con la inteligencia emocional de Goleman. Entonces, acá tenemos la inteligencia emocional con estas cuatro dimensiones, que es la regulación de las emociones, ¿cierto? Manejar las emociones, percibir las emociones, utilizar estas emociones y luego comprender las emociones. En el fondo es eso, percibir la emoción que estoy generando miedo, rabia, duda, alegría, entusiasmo, pena, frustración, culpa. Luego las comprendo. ¿Por qué están saliendo? Pueden venir de la etapa fetal, pueden venir de la infancia, heridas emocionales de la infancia, de la adolescencia. Incluso pueden ser memorias de vidas pasadas o conexiones inconscientes con el transgeneracional. Luego tengo que manejar esa emoción, ya manejarla, no que ella me maneje a mí, sino que yo a ella, y luego utilizar estas emociones de una manera productiva, positiva. Entonces, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permiten reconocer y apreciar, manejar de manera equilibrada las propias emociones y también las de los demás. Por ejemplo, si otra persona a mí me saluda mal, me trata mal, ¿cierto? Seguramente esa persona tiene un problema. Problema debe tener. Entonces yo no engancho con eso porque yo no tengo nada que ver con su historia, ¿te fijas? Y a veces nosotros enganchamos con esas cosas y nos vamos a la pelea. Pero si alguien a mí me mira feo, ¿cierto? Es porque esa persona realmente tiene un problema. No soy yo, ¿te fijas? Entonces la inteligencia emocional regula las emociones y utiliza esta información propia para crear un comportamiento correcto, adaptado a los objetivos propuestos. Bueno, toda esta cosa de las emociones atrapadas, de la inteligencia emocional, pertenece a la salud mental. La salud mental es un ámbito del bienestar personal, del wellness, fitness, ¿ya? Como se llama ahora, ¿ya? Pero sin duda es importante, en este sentido la prevención juega un papel sumamente importante y la inteligencia emocional puede convertirse en una herramienta útil para mantener un estado mental saludable. Entonces, siendo cuando uno es terapeuta, a veces nosotros caemos en andar curando a todo, ¿ya? Con esto otro, con más allá, con más acá, curar, curar, curar. Pero también el terapeuta puede tener
otra faceta de hacer talleres y actividades de desarrollo personal, no todo es enfermedad. También uno puede enseñar a que la gente tenga herramientas para que se vaya autorregulando, para que vaya autogestionando sus cosas. Entonces el concepto de inteligencia emocional comenzó su auge a mediados de los 90 con la publicación de este libro, que todavía está. Este libro es un bestseller, todavía se sigue vendiendo, ¿ya? Y se han escrito otros también, innumerables otros libros con este tema, que propone que existen habilidades distintas a las relacionadas con el coeficiente intelectual. O sea, el coeficiente intelectual es una cosa y el coeficiente emocional es otra cosa. Yo puedo ser muy inteligente, pero quizás tenga un tremendo déficit a nivel emocional. ¿Te fijas? Sentimientos y emociones. A tomar acción sobre el aprendizaje que surge de estos. Bueno, los estudios han revelado que la adaptación, ¿cierto?, al estrés depende en buena parte de la capacidad para atender, discriminar y regular los sentimientos. También va de la mano con el estrés, este tema de las emociones. Por otro lado, cuando más elevado es la inteligencia emocional de las personas, mayor es su capacidad para realizar comportamientos adaptativos, para realizar tareas, mejorar su percepción sobre la calidad de vida que tiene la persona y disminuir los síntomas depresivos o de baja autoestima. La inteligencia emocional se puede aplicar en diversos ámbitos de la vida de la persona, incluso en el financiero. El pleno conocimiento de la propia situación de las finanzas personales y la acción responsable que se ejercen con la base en ello es una buena forma de reducir el estrés financiero, ya que constituye un factor que incide en el bienestar integral del individuo. Bueno, después viene Bradley Nelson. Este es otro teórico, ya, que escribió un libro que se llama El Código de la Emoción. Yo te lo pasé en PDF. Y él deja al descubierto los procesos internos de la mente subconsciente. Él revela cómo los eventos de carga emocional de su pasado pueden perseguirle en la forma de emociones atractivas, energías emocionales que literalmente habitan en el cuerpo. Bradley fue un tipo mucho más abierto, más holístico, y nos lleva a, y nos presenta esta posibilidad, ¿cierto?, de que estas emociones pueden quedar enquistadas en nosotros a través del tiempo. O sea, y esto puede venir de la etapa de la concepción, de la etapa fetal, del parto, de la niñez, de la adolescencia, hasta el tiempo que tenga la persona cuando va a consultar. Bradley Nelson explica de forma clara y concisa cómo las emociones atrapadas pueden crear dolor, mal funcionamiento, enfermedades con el tiempo. Además, las emociones atrapadas pueden ejercer un efecto dramático en la forma de pensar, ¿cierto?, en las decisiones que yo tomo y qué tan exitoso seré. Por lo tanto, un tratamiento de emociones atrapadas es muy importante, es muy aportador a la edad que sea, en los niños, en los adolescentes, en adultos jóvenes, ¿ya? Felizmente ya disponemos de protocolos, ¿cierto?, para ir haciendo este escaneo, este chequeo completo, como el que yo te estoy presentando acá, para ir identificando estas emociones e ir liberándolas, sacándolas, transmutándolas, borrándolas definitivamente. El descubrimiento más importante que hace Nelson es que las energías de las emociones atrapadas a menudo se reúnen alrededor del corazón y crean un muro del corazón que pueden impedir que el amor pase libremente. El código de la emoción es una forma poderosa y sencilla de librarse del bagaje invisible. La liberación de emociones atrapadas a menudo resulta en la desaparición repentina de problemas físicos, autosabotajes, dificultades recurrentes en las relaciones.
Arturo, una consulta, ¿qué es lo de bagaje? Bagaje, ¿qué significa bagaje? Mm, Sí, bagaje significa como que lo que tú llevas, como lo que tú has ido acumulando, resumiendo, eso es el bagaje. ya. ¿A dónde estaba Mm. esa palabra? Es Ah, que dice sí, liberarse del bagaje invisible. sí, Ajá. es como lo que tú llevas cargando, eso, Invisible, el bagaje. carga. Ya, entonces, el estrés, la ira, el miedo, la ansiedad, la depresión, toda emoción negativa puede convertirse en una bomba de tiempo. La verdad es que quizás estén robándole años a su expectativa de vida, rebo- robándose la salud física para la que tanto has trabajado. Las emociones destructivas tienen un efecto tóxico sobre el organismo y resultan en una cantidad de enfermedades graves como hipertensión, artritis, esclerosis, el colon irritable y algunos tipos de cáncer. En Emociones que Mata, el doctor Don Colbert enseña que usted no tiene que estar a merced de sus emociones. Enfocándose en cuatro áreas, Colbert dice que para el bienestar emocional es muy importante la verdad, el perdón, el gozo y la paz. ¿Ya? Esto me hace como el Ho'oponopono. No sé si ubicas algo del Ho'oponopono. Él le muestra cómo sobreponerse a las emociones fatales y encontrar verdadera salud para su cuerpo, su mente y su espíritu. A propósito de Ho'oponopono, voy a anotar acá porque tengo que Y hacer eso algo. solo sé que creo que repiten frases Sí, y eso. palabras así de miel, té, no sé qué. Es bien poderoso eso, fíjate. Ah, Poderoso. sí, Sí, pensé sí. que Ujú. sí, pues Sí, porque o sea, sí he escuchado y tal, pero como que, o sea, si es que lo he escuchado alguna vez, ha sido en momentos de desesperación en YouTube. claro. Porque claro, o sea, como está el tema de la ansiedad bien fuerte, es como que a veces se activa, entonces como que busco herramientas y tal, y lo que siente en ese momento atrás lo pongo, ¿no? O sea, eh, sí. Bueno, después está la Louise Hay, no sé si has escuchado de la Louise Hay, una senadora norteamericana bien potente, famosa, de años, ¿ya? Ella también investiga, fíjate, sobre el poder negativo de las emociones en el tiempo y el continuo sufrimiento de la persona, ¿cierto?, que lleva toda esta carga, ¿ya? Eh, por años ella experimentó que la desvinculación cerebro-sistema nervioso, músculo del paciente en cuanto a las emociones, la vida es de mejor calidad y el sufrimiento del recuerdo disminuye esta eliminación. Entonces ella habla en sus libros, usted puede curar su vida, sánese usted mismo, tiene esos nombres, sus libros. Ella plantea, ¿cierto?, de que todos estos traumas que hemos vivido en el pasado, estas emociones negativas que hemos generado, de alguna manera nos va enfermando en el tiempo. Y ella dice que todo eso hay que liberarlo, sanarlo a través de frases sanadoras, a través de decretos, de afirmaciones. Afirmaciones, tú vas cambiando esos esquemas mentales que tienes enquistados ahí, ¿ya? Es bien interesante la propuesta de esta mujer, así que si la ves por ahí, en internet incluso están sus libros, los puedes bajar y léelos, porque cielo, cuando uno es terapeuta es muy importante tener una fundamentación teórica de todo lo que tú haces, ¿ya? Tienes que nombrar autores, citarlos, este dijo esto, este dijo esto otro, entonces, para que tú tengas más peso en tus propuestas terapéuticas, ¿ya? O sea, ¿quién dijo esto? ¿En qué tiempo? ¿Qué se refería? Entonces, así tú tienes mayor solidez a la hora de tus propuestas terapéuticas. Bueno, y el famoso doctor Hammer, no sé si lo habrás escuchado, pero está de moda también Hammer, sobre todo lo que es biodescodificación. Hammer, este alemán, postula que el 80% de las enfermedades son de origen mental y emocional. Eh,
las que se manifiestan primeramente en la corteza cerebral, donde se encuentra un relé que actúa directamente con el órgano que le vincula, el cual manifiesta la normalidad. Esto puede ser un tumor, el cual evoluciona en función de defensa física, o sea que los tumores serían como una defensa que nosotros creamos en nuestro cuerpo para protegernos de algo, de un trauma, de una mala experiencia intensa. Al terminar con el evento de conflicto, la manifestación del órgano retrocede, en estas palabras, al dar por terminada la emoción que causó la transformación del órgano en cuestión, termina la enfermedad. Entonces, ¿cómo comenzar a trabajar la inteligencia emocional? No juzgar tus sentimientos. Las emociones dan información sobre lo que te pasa. ¿Qué te pasa? Y eso lo puedes trabajar. No se debe luchar contra ellas, ya que previenen, informan y alertan. El miedo, el enfado, la tristeza, la alegría son las 4 emociones básicas que se consideran como fuente de información de uno mismo, no como algo bueno o malo. Te fijas el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría. Expresar ideas de manera asertiva. La asertividad es una forma de comunicar opiniones, creencias o ideas de manera honesta, respetuosa con la gente y con la propia necesidad del individuo. Este concepto se puede trabajar fomentando la autoconfianza. La autoconfianza. Autoestima. Tengo unas cuestiones pendientes, entonces cuando me acuerdo acá las voy a anotar para Ah, bueno, para que no se me olvide. Después sí, la es gente que me cuando dice, uno enseña como que repasa también. claro. Hay que ser empático también con uno mismo, fíjate, automotivarse y muy importante el bienestar general en las personas trabajando en la inteligencia emocional. Bueno, y si vamos más atrás todavía, fíjate que los chinos también hablaban de las emociones. Ellos postulaban, ¿cierto?, que habían 5 energías que se iban moviendo, 5 estados energéticos que se iban moviendo y que estos estados energéticos estaban conectados con los principales órganos del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el hígado y la vesícula, que son lesionados o inflamados por la rabia, la ira y el enojo. Y no solamente el hígado y la vesícula, sino que también la vista, ¿cierto? Eh, también pasaban cosas con la rabia. Después teníamos el riñón la vejiga, estos órganos y meridianos, que también se inflamaban o se podían enfermar debido al miedo, ¿ya? Debido al miedo, ¿cierto? Al terror, eh, al pánico, y también lesionaban el oído, ¿ya? Mientras que los pulmones, estos órganos, el pulmón y el colon, ¿ya? Y también la nariz, también se podían enfermar o se inflamaban debido a que la persona producía demasiada tristeza, melancolía, pena. El estómago, por otro lado, y el vaso páncreas, esos meridianos, y la boca, también podrían tener algunos problemas debido a la demasiada preocupación. La demasiada preocupación en el fondo es como la ansiedad, como anticiparse a algo que no se sabe si va o no va. Y luego el corazón, la lengua, el intestino delgado eran afectados por emociones de demasiada euforia, ¿ya? De falta de regulación del entusiasmo. Entonces te fijas que hay harta cosa detrás de las emociones atrapadas, ¿ya? Eh, bueno, liberación de las emociones a través de las terapias complementarias. Las emociones pueden desencadenar padecimientos psicosomáticos siempre y cuando no se tenga la habilidad suficiente para controlarlas.
y que la mejor manera de tratarla es liberándolas, lo cual es posible utilizando las terapias naturales. Se recomienda explotar el uso de las terapias naturales en la liberación de las emociones sexuales. Existen muchos modos de liberar las emociones. Si hemos sido capaces de identificar el origen emocional de la enfermedad, podemos modificarlo de una emoción negativa a una emoción positiva, ya que estas últimas nos ayudarían a potenciar y facilitar la propia adherencia al tratamiento. Igual tú puedes, al hacer Reiki, también puedes intencionar, ¿cierto?, que se liberen emociones atrapadas de alguna zona del cuerpo donde tú sientes que hay algo enquistado, ¿ya? La bioenergética, las flores de Bach, o sea, hay muchas otras terapias que nos ayudan también a esto. Y la biodescodificación. La biodescodificación permite averiguar a través de los síntomas cuál podría ser el origen emocional de una enfermedad. Es una metodología basada en el significado o sentido biológico de los síntomas. Se puede aplicar de las emociones que se viven en enfermedades agudas o en enfermedades crónicas, en los cánceres, disfunciones orgánicas, trastornos alimenticios, problemas de fertilidad, dolor muscular o articular, fibromialgia, alergias, compulsiones, adicciones, fobias, estrés, ansiedad, depresión. No se aplica a enfermedades psiquiátricas graves. La biodescodificación relaciona los síntomas de una persona con una emoción o un conflicto específico a través de códigos biológicos propios de los seres humanos. Una vez encontrada la emoción no expresada durante la fase conflictiva, se trabaja esta con diferentes técnicas con el objetivo de neutralizar y disminuir el estrés que se generaba en el cuerpo. Otras técnicas para tratar las emociones atrapadas es la neurobiología, las constelaciones familiares, la terapia floral. Así que en este curso vas a aprender a liberar emociones atrapadas del presente, del proyecto sentido, de la infancia, de la adolescencia, del cuerpo físico, del pericardio, del cerebro, del corazón, las memorias de vidas pasadas, las ancestrales y a eliminarlas con un imán también, como propone Bradley Nelson en su libro El Código de la Emoción. Aunque en realidad todo esto se puede manejar con comandos bioenergéticos, ¿ya? Las emociones del presente tienen que ver con tu propia historia, tienen que ver con ti mismo, las relacionadas con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con la parte laboral, con el propósito de vida, con la finanza y con las relaciones interpersonales. Pero también podrían venir emociones atrapadas de memoria de vidas pasadas y también podrían venir eh, emociones atrapadas de los ancestros a través de lealtades inconscientes. ¿Ya? Eh, También las emociones podrían estar atrapadas en tu propio cuerpo. Los cuerpos cuentan historias, tendemos a dar más importancia a lo que se encuentra en nuestra mente que lo que nuestro propio cuerpo expresa, y cuando hablamos de emociones es fundamental prestar atención a todo lo que nos compone. Cuerpo, mente, espíritu y emoción son indisolubles. Cuando procesamos un input a través de la razón, este provoca el despertar de una serie de sentimientos concretos y físico también responde a estímulos. Entonces, aquí nosotros conectamos los segmentos corporales de Wilhelm Reich, un psicoterapeuta alemán, que él sostiene, ¿cierto?, de que hay unos segmentos en el cuerpo similares a los chakras, pero que no tiene que ver con los chakras, sino que tiene que ver más con el cuerpo físico, que se pueden producir bloqueos o corazas y haber emociones atrapadas ahí. Y estos segmentos son siete. Segmento ocular, ¿cierto? Que tiene que ver con un estrés que apunta al mecanismo de control, personas demasiado controladoras. Segmento oral, se produce un bloqueo por un exceso de control de la rabia. El segmento del cuello, que se puede producir ahí una restricción de la expresividad. El segmento torácico por un desborde emocional, el segmento diafragmático por una inhibición emocional, el segmento abdominal
por un hambre afectiva o nutricional y del segmento pélvico por temas relacionados con la sexualidad. Entonces nosotros podemos Ah, ir, podemos ir chequeando, preguntando si la persona tiene algún bloqueo, alguna coraza en sus segmentos corporales, sí o no. Si no los tiene, no los tiene, y si los tiene, veo cuál es, y cuando lo identifico, lo libero. Liberando, liberando, liberando emociones atrapadas del segmento diafragmático, ahora, por ejemplo. o sea, son como que, por ejemplo, ocular los ojos, oral, tipo la boca, algo así, o es como que la boca, claro, Sí, el cuello, el diafragmático eh, es como que, tú no expresas tipo, las emociones ahí, no expresas tus eh, emociones. claro, pero ¿en qué parte está? O sea, es El arriba del diafragmático está abdomen, pero aquí. debajo del tórax. Sí, Claro, es como que, ya, como que acá hay una línea, algo así. sí, sí, ahí está el Indicada, segmento ¿no? diafragmático. El músculo del diafragma, que está Ujú. muy, muy conectado con las emociones. Y también las heridas emocionales de la infancia, ¿cierto? De los 0 a los 6 años, nosotros podemos estar bien, ¿cierto? Pero a veces pueden dejarnos abandonados, nos pueden maltratar, entonces van generando heridas como abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Todo esto también se puede ir chequeando, se puede ir liberando. Y también hay emociones atrapadas en el pericardio, una membrana que envuelve el corazón, de sentimientos, de afectos, de emociones, de patrones afectivos, eh, memorias que se pueden ir acumulando en el pericardio y eso te puede dar una sintomatología de problemas cardiocirculatorios. ¿Ya? Con los miedos plasmados en emociones como tensión, ansiedad, inseguridad o rechazo, el pericardio va retrayéndose, creando consecuencias que pueden llegar a ser muy importantes. Muchos eventos emocionales, afectivos, traumáticos, la tristeza, la depresión, la angustia, el pesimismo, las ganas de morirse, la agresividad, la sensación de cabeza embotada, la crisis de pánico, son atrapadas en el pericardio con consecuencias preocupantes. Y esto se puede liberar con comandos bioenergéticos. Emociones atrapadas provenientes de memoria de vidas pasadas, de otras vidas que tuviste alguna situación fuerte y se quedaron ahí enquistadas esas emociones y vienes al presente con esa carga del pasado. Se puede liberar con comandos bioenergéticos. Acá hay un listado de emociones atrapadas procedentes de los ancestros, ¿ya? Cantidad de esto tú lo vas chequeando y todo lo que marque, al final lo liberas, ¿ya? Las agrupas como esto, por ejemplo, y las liberas en conjunto, con comandos bioenergéticos. Bueno, cielo, ya estamos listos con nuestra primera clase, ¿ya? Y en la próxima clase ya comenzamos a ir viendo cómo vamos a ir identificando y cómo vamos a ir liberando todas estas situaciones. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a preguntar? Etcétera. ¿Qué te parece? Buenazo. O sea, es bueno que vaya imprimiendo el listado de emociones atrapadas para ir Eh, viéndolo. lo que tienes que O imprimir, está el el comando. protocolo, No, el está el protocolo imprime. protocolo. Sí, hay Protocolo. una hoja Word, ¿cierto? Que dice protocolo de liberación de emociones atrapadas. Ese, Ujú, imprímelo y lo plastifícalo. ujú. Porque siempre lo vas a ocupar, vayas donde vayas. Ya está bien. Claro, sí, acá está bien el protocolo de emociones atrapadas. Sí, ese es Buenas. el que... Exacto. Ya. Y Bueno, también vas a practicar conmigo, Arturo. sí, sí, también te puedo hacer todo el completo, te puedo hacer, pero al final, pues cuando vayamos, veamos todo, Claro. y al final te hago la terapia completa y te anoto ahí todo lo que te vaya marcando. ¿Ya? Ya, chévere, Arturo. Gracias. Ahí estamos. Eh, Haz tus decretos para el 888. ¿Y cómo es eso? Hoy día se abre el portal del León para ¿Ya? que hagas tus decretos de manera positiva, afirmativa y en manera de agradecimiento.
sea, Ok, como que gracias porque tengo, porque gano más dinero del que necesito, gracias porque viajo a tales países para enseñar, gracias ya, porque tengo clientes buenos, amables, honestos, ok, con abundancia de dinero, cosas así, ¿no? ya, O perfecto. sea, Sí, cosas que quieres atraer. Ujú. sí, Sí. sabía que diría el 8-8 era como importante. Ya, y Ujú. luego te mando entonces la clase grabada durante el día, esta que hicimos ahora, ¿ya? Ya, chévere, Arturo. Igual por si acaso te dejo mi correo, por si acaso, por si no lo puedes Ya, enviar por WhatsApp, ya, por ok, correo o Drive, ¿no? Ujú. perfecto. Ya pues, estamos en contacto, que tengas un lindo día. Ya, gracias, Arturo. Chao. Adiós.